¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que con ese ánimo, con esa fuerza y con ese ahínco para seguir estudiando y aprovechar el tiempo que tenemos. La clase de hoy empezaremos a ver la ley del IVA. Vamos a ver 12 puntos claves e importantes para conocer esta ley. De todas formas, no está de más que puedan leer cada uno de los artículos. Y si tienen alguna duda, pues pueden consultármela. Estamos para servirles. Sin embargo, este video lo que busca es que tengamos un acercamiento más fácil, más amigable con esta ley. Entonces quiero hablarles de 12 puntos. Primero vamos a abordar los 6 elementos de la obligación tributaria que hemos estudiado anteriormente. Entonces empecemos con el primero, que es el hecho generador. El hecho generador de la ley del IVA, hay varios, pero vamos a ver los más importantes. Primero son los actos y contratos como venta o permuta de bienes muebles y derechos reales. También está como hecho generador la prestación de servicios, los arrendamientos de cualquier tipo, la destrucción o pérdida de inventario, la primera venta de bienes inmuebles. Esto, quiero hacer un paréntesis, significa que la segunda, tercera y consecutivas van a estar afectas al timbre fiscal. Y el timbre es del 3%. La primera venta es el IVA, es decir, 12%. Y también, por supuesto, la donación entre vivos de bienes muebles o bienes inmuebles. En resumen, estos son los principales hechos generadores. ¿Qué significa? Que si nosotros realizamos uno de ellos, ya estamos afectos al IVA y tenemos que pagarlo, por supuesto. El segundo elemento es la base imponible y es el precio de venta o el monto de la operación. Ya sabíamos anteriormente que la base imponible es el monto sobre el que recae el impuesto. Y el tercer elemento es el tipo impositivo. En nuestro caso específico de la ley del IVA es un porcentaje y este porcentaje es del 12%. El cuarto elemento es el periodo impositivo, es decir, cuál es el plazo en el que yo debo declarar y pagar el IVA. Y este es el mes calendario siguiente. Todo lo que yo facture en mayo, yo lo tengo que declarar y pagar en junio, del primer día de junio hasta el último día. Tengo todo el mes calendario. El quinto elemento es el elemento personal. Sabemos que se divide en dos: elemento personal sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo pues va a ser el Estado a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, y el sujeto pasivo es sobre el que recae el impuesto, es decir, quien paga el impuesto, y es todo contribuyente que ha verificado o esté afecto al IVA, es decir, que ha verificado el hecho generador o lo ha cumplido. El elemento finalista o elemento teleológico como número 6. Y esto lo encontramos en dos partes. Primero, en el considerando de la ley del IVA, y nos indica que con el IVA el gobierno cumple sus objetivos de buscar el desarrollo social y económico. Aparte, en el artículo 10 de la ley del IVA también establece una distribución porcentual. Es decir, ahí podemos ver cuál es el objetivo o cuál es el fin o cuál es el destino del impuesto al valor agregado. Punto número 7. Las exenciones. Hay varias. Sin embargo, las más conocidas son los centros educativos públicos y privados.
y por supuesto las universidades, entre otros. Punto número 8, la fórmula de cálculo. Y ahí podemos ver en la descripción de este video, también en la plataforma, les pongo un ejemplo de cómo podemos calcular el IVA. Y en nuestro ejemplo vamos a tener una venta de 2,000 quetzales. Puede ser una venta o una compra. Cualquiera de las dos se calcula de la misma manera. Si yo vendo 2,000 quetzales, a este monto yo le voy a aplicar, lo voy a dividir en 1.12. Esto me va a dar de resultado el monto neto, es decir, el monto de la venta neta, lo que de verdad yo estoy vendiendo. Y esto me va a dar una cantidad de 1,785,71 centavos. Es decir, que de los 2,000 quetzales que yo vendí, lo que me pertenece, lo mío, es 1,785. Y la diferencia va a ser el IVA. A este monto sin IVA, yo le voy a multiplicar el 12%. ¿Cómo lo hago? Lo multiplico por el 0.12 para no hacer una regla de 3. Es mucho más fácil multiplicarlo de forma directa y le pongo por 0.12. Esto me va a dar el 12% de mi monto neto. Entonces tenemos dos cantidades. La primera, 1,785,71, más el IVA que me dio 214.29. Si yo sumo estas dos cantidades, me dan los 2,000 quetzales, es decir, la venta total. Es la misma fórmula para la compra. Punto número 9, el débito fiscal. Y es el IVA que el contribuyente recibe al vender bienes. En nuestro ejemplo anterior, si yo vendo algo por 2,000 quetzales, yo tengo un débito fiscal de 214,29 centavos. Es decir, es lo que yo recibí y lo tengo que pagar a la SAT cada vez que yo venda. Por eso es importante pedir factura. Luego, el punto número 10 es el crédito fiscal y es el impuesto del IVA que yo pago al comprar bienes o servicios. Ejemplo, si yo compro materia prima por 1,000 quetzales, voy a tener, utilizando la fórmula anterior, un crédito de 107 quetzales con 14 centavos. Interesante, porque el débito y el crédito se puede compensar. Es decir, si yo tengo un débito de 214 cuando vendí, pero tengo un crédito cuando compré de 107, yo lo resto y pago únicamente la diferencia. El punto número 11, factura electrónica. Esta modalidad en este año 2020 ha entrado de una forma mucho más general. Tenemos la factura electrónica como documento válido para cada una de las transacciones, es decir, yo compro algo y automáticamente solicitan a la SAT la autorización para generarme una factura y me la envían al correo. Yo recibo mi factura electrónica en el correo. No tengo la necesidad de imprimirla. Esto va de la mano con la contabilidad electrónica. Es decir, que los libros de contabilidad se deben de llevar de forma electrónica. ¿Y esto para qué? Con el objetivo de que la SAT va a fiscalizar de forma electrónica. Es decir, va a tener un mayor control de quién emite y quién recibe facturas. Por lo tanto, va de la mano la factura electrónica, la contabilidad electrónica y la fiscalización electrónica.
Por lo tanto, tenemos que estar muy actualizados en este tema. Por último, tenemos el punto número 12 y es los dos regímenes del IVA. El primero es el régimen general, el que hemos estado viendo es el 12%, pero hay otro régimen que es el del pequeño contribuyente. El pequeño contribuyente paga el 5% del total de sus ventas, es decir, paga mucho menos, siempre y cuando sus ventas anuales no excedan de 150,000 quetzales al año. Por lo tanto, entonces, este régimen es mucho más favorable que el régimen general. ¿Por qué? Porque en el régimen de pequeño contribuyente paga únicamente el 5%. Saludos, una vez más tenemos este video más resumido y para que lo puedan ver varias veces hasta que podamos asimilar esta información y nos sea de utilidad. Saludos.